Buenos días, mi nombre es Daniela Sánchez Salazar y soy docente orientadora en una institución educativa pública, además de estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Quiero usar este espacio para compartir cómo comprendo la política pública educativa después de revisar dos materiales que, a primera vista, parecen distantes entre sí: el pensamiento político de Platón y el artículo de Javier Wilson sobre qué son y para qué sirven las políticas públicas. Lo que encontré, sin embargo, es un hilo conductor sorprendentemente claro: la idea de que el Estado tiene una responsabilidad formativa sobre sus ciudadanos y que esa responsabilidad termina traduciéndose siglos después en decisiones concretas de gobierno orientadas al bien común. A lo largo de los primeros minutos voy a recorrer tres momentos. Primero, voy a recordar brevemente qué entendía Platón por un Estado educador, deteniéndome en ideas como el rey filósofo, la paideia y el mito de la caverna. Segundo, voy a presentar cómo la teoría contemporánea define una política pública, apoyándome en los autores que recoge Wilson en su artículo. Y tercero, voy a unir ambos planos para explicar con mis propias palabras qué entiendo y hoy por política pública educativa y por qué esa comprensión resulta relevante para mi trabajo diario como orientadora escolar y para mi investigación doctoral. Quiero advertir algo desde ya. No pretendo decir que Platón haya anticipado la política pública educativa tal como la conocemos, porque ese concepto es absolutamente moderno y está ligado a la consolidación de los estados democráticos. Lo que sí me parece valioso es mostrar que la pregunta de fondo, es decir, ¿qué papel debe jugar el Estado en la formación de sus ciudadanos?, atraviesa toda la historia del pensamiento político. Entender sus raíces filosóficas nos ayuda a comprender mejor por qué seguimos discutiendo, diseñando y evaluando políticas educativas en el presente. Platón vivió en una Atenas marcada por la derrota frente a Esparta, el gobierno de los 30 tiranos y sobre todo por la condena a muerte de su maestro Sócrates. Esa experiencia lo llevó a desconfiar profundamente de la democracia ateniense y a buscar en cambio un modelo de Estado gobernado por quienes hubieran alcanzado el conocimiento verdadero, los filósofos. En la República de Platón sostiene que solo puede existir una justa si quienes gobiernan son capaces de distinguir la idea del bien y que esa capacidad no es innata, sino que se construye mediante un larguísimo proceso educativo que comienza en la infancia y se extiende, en el caso de los futuros gobernantes, hasta los 50 años. Aquí aparece a mi juicio el aporte más interesante de Platón para pensar en la política educativa. La idea de que el Estado es ante todo una institución educativa. No se trata de un aparato que simplemente administra recursos o mantiene el orden, sino de una estructura cuya función primordial es formar ciudadanos capaces de vivir en justicia. El mito de la caverna ilustra esto de una manera muy potente. Quien logra salir de la caverna y contemplar la luz tiene la obligación de volver a enseñar a quienes permanecen encadenados, aunque eso le cueste incomprensión o incluso violencia. Esa obligación de volver puede leerse en clave actual como una primera intuición de que el conocimiento generado por unos pocos debe traducirse en beneficio colectivo, que es exactamente la lógica que después encontraremos en la definición moderna de bien común. Vale la pena mencionar que el propio Platón revisó su postura con los años. En la República propone un sistema casi utópico, reservado a una élite de guardianes y filósofos, pero en su última obra, Las leyes, escrita ya en su vejez, abandona buena parte de ese elitismo y plantea que la educación debe ser obligatoria para todos los ciudadanos y estar a cargo de la ciudad en su conjunto, con un magistrado dedicado exclusivamente a velar por ella, figura que algunos comentaristas comparan con un ministro de Educación. Ese giro me parece clave porque muestra cómo el propio Platón, al chocar con la realidad política de su tiempo, termina acercándose, sin proponérselo, a la idea de una educación regulada institucionalmente para el conjunto de la sociedad, que es justamente el terreno en el que hoy se mueven las políticas públicas educativas. Para entender la política pública educativa, también hace falta apoyarse en la teoría contemporánea de políticas públicas. Wilson, en 2018, retomando a distintos autores, ofrece varias definiciones que conviene mirar en conjunto. Graglia, como se citó en Wilson 2018, entiende las políticas públicas como proyectos y actividades que el Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública, con el fin de satisfacer necesidades de una sociedad. Esta definición pone el acento en algo fundamental:
La política pública no es una declaración de buenas intenciones, sino un curso de acción concreto con responsabilidades institucionales identificables. Aguilar Villanueva también, como se citó en Wilson 2018, agrega un matiz importante al señalar que las políticas públicas son decisiones de gobierno que incorporan la opinión, la participación y la corresponsabilidad de los ciudadanos en su calidad de electores y contribuyentes. Esto introduce una diferencia central frente al modelo platónico. Mientras Platón confiaba la conducción del Estado a una minoría iluminada, la teoría democrática contemporánea exige que la ciudadanía participe en la identificación de necesidades y en construcción de soluciones. Otros autores, igualmente citados por Wilson en 2018, hablan de políticas estatales como un conjunto de acciones u omisiones del Estado frente a una cuestión que concita el interés de otros actores de la sociedad civil, lo cual confirma que el Estado no actúa en el vacío, sino en diálogo y a veces en tensión con la sociedad. Un elemento que rescato, especialmente de Wilson, es la distinción entre necesidades demandadas y necesidades no demandadas. Las primeras son carencias sociales cuya satisfacción es solicitada explícitamente por uno o más sectores, como ocurre típicamente con la educación, la salud o el empleo. Las segundas son carencias que la sociedad todavía no reclama con fuerza, aunque exista, como la educación ambiental o la prevención de enfermedades. Esta distinción resulta muy útil para pensar en la agenda educativa. Hay necesidades que las comunidades exigen abiertamente, como cupos, infraestructura o atención psicosocial, y otras que requieren que el propio Estado, anticipándose, las incorpore a su agenda antes de que se conviertan en una crisis. Uniendo ambos planos, entiendo la política pública educativa como el conjunto de decisiones y acciones que el Estado diseña y ejecuta con la participación de distintos actores sociales para garantizar que todos los ciudadanos, y no solamente una élite, accedan a una formación que les permita desarrollarse plenamente y aportar al bien común. De Platón conservo la convicción de que la educación no es un servicio accesorio del Estado, sino una de sus funciones más constitutivas. De la teoría contemporánea de políticas públicas tomó la exigencia de que esa función se traduzca en programas concretos, con financiación, normativa y mecanismos de participación ciudadana y no en un ideal abstracto reservado a unos pocos. Esta comprensión tiene una aplicación muy directa en mi propio contexto profesional. En Colombia, la Ley General de Educación y la Ley 1620-2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, son ejemplos concretos de política pública educativa. Ambas nacen de necesidades sociales claramente demandadas, como el acceso a la educación y la prevención de la violencia escolar, y se traducen en rutas, protocolos y responsabilidades institucionales muy similares a lo que Graglia describe como proyectos que el Estado gestiona para satisfacer necesidades de una sociedad. Cuando, en mi labor de orientación escolar, elaboro actas de comité de convivencia o remito un caso a una entidad de protección, estoy operando dentro de una política pública educativa que en última instancia busca lo mismo que Platón perseguía con su paideia: formar ciudadanos capaces de vivir en comunidad de manera justa, aunque el camino institucional para lograrlo sea hoy radicalmente distinto. Cierro este podcast con tres ideas que quiero dejar planteadas. La primera es que la política pública educativa no surge de la nada, responde a una pregunta filosófica de fondo: ¿qué tipo de ciudadano queremos formar y qué papel le corresponde al Estado en esa formación? Que Platón planteó hace casi 25 siglos y que seguimos respondiendo con otras herramientas en cada ley, cada programa, cada protocolo educativo actual. La segunda es que, a diferencia del ideal platónico, la política pública educativa contemporánea no puede sostenerse sin participación ciudadana. Las comunidades educativas, las familias y los propios estudiantes deben ser parte del diagnóstico de necesidades y el diseño de soluciones, en lugar de ser simples receptores de decisiones tomadas por una élite de guardianes. La tercera idea, más personal, tiene que ver con mi propio trabajo. Como docente orientadora y como investigadora doctoral interesada en la influencia del contexto familiar sobre el desempeño académico, esta reflexión me confirma que mi labor cotidiana, es decir, acompañar casos, construir rutas de atención y sistematizar información, no es un conjunto de tareas administrativas aisladas, sino la ejecución en la escala más concreta posible de una política pública educativa que busca el bien común de la comunidad escolar.
Entender ese vínculo me ayuda a justificar académicamente por qué documentar y analizar el contexto familiar de los estudiantes no es solo un ejercicio de investigación, sino un aporte a la comprensión de cómo las necesidades sociales se traducen o deberían traducirse en decisiones de política educativa más efectivas. Muchas gracias por escuchar este podcast.